Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial hoy en esta mañana de vida y de salud y esta grandiosa oportunidad que nos sigue prestando de seguir alabando en espíritu y en verdad. Bienvenidos que sean todos aquí los presentes y aquellos también que siguen sintonizándose vía Facebook Live, que Dios les siga bendiciendo en esa solicitud de seguir escudriñando la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, con el sermón de la semana pasada, el caso de un esclavo, parte 2, allá basado en la epístola a Filemón, el apóstol Pablo escribiéndole a Filemón acerca de este esclavo de él, de Filemón, que tenía llamado Onésimo. Y la semana pasada habíamos leído ya esta epístola, no la vamos a leer otra vez, y meditamos en ello, hermanos, de cómo Onésimo fue un esclavo que pues había huido de su amo, lo había defraudado, se fue lejos huyendo, llegando a Roma, se encuentra allí con el apóstol Pablo, que estaba encarcelado. Decíamos que no había sido un accidente y nada de lo que pasa en nuestras vidas, pues sabemos como cristianos que es accidente. Veíamos también, hermanos, cómo experimentó Onésimo un nuevo nacimiento cuando Pablo le predica y dice que lo había engendrado en sus prisiones. Ahí en el versículo 10, te ruego, dice, por mi hijo Onésimo, verse 10, a quien engendré en mis prisiones, in the book and letter of Filemón. Y ahí nos quedamos, hermanos, meditando en este nuevo nacimiento. Vamos a continuar hoy en esta mañana con la segunda parte, hablando de esta transformación de Onésimo. Pero antes de ello, quisiera ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por habernos permitido el seguirnos reuniendo como iglesia tuya hoy en esta mañana, aquí en este recinto, Señor, para alabar y glorificar tu santísimo nombre. En esta mañana, Señor, seguimos pidiendo que seas con cada uno de nosotros y sigas, Señor, aquí presente como invitado número 1. Y esperando, Señor, que esta alabanza que te estamos llevando a cabo sea totalmente agradable ante ti, Señor. Sé con nuestros hermanos que no pudieron estar hoy en esta mañana, Señor, aquí con nosotros. Síguele rehabilitando, en especial a nuestra hermana Sánchez. Síguela bendiciendo, Señor, y dándole fuerzas y dándole ánimo, Señor, para que pueda continuar con estos tratamientos, Señor, que está teniendo, Señor. Ayúdanos también a seguir meditando tu santa palabra y sigue dándole fuerzas a todos aquellos que siguen convalecientes, que tú les sigas restableciendo y les sigas dando la sanidad que tanto necesitan, Señor. Perdona nuestras ofensas y no las tomes en cuenta. Dame hoy palabras fáciles también para seguir predicando en tu palabra y continuar, Señor, alimentándonos de tu santa palabra, de tu verdad, Señor, y podérsela exponer al mundo que todavía no la conoce, Señor. Perdona nuestras ofensas una vez más. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Meditamos, hermanos, en este caso de un esclavo, y cuando viene Onésimo a ser bautizado, fue un engendramiento, como veíamos también en la palabra de Dios. No es un razonamiento lógico, también decíamos. Es algo, hermanos, que no se puede entender realmente si lo ves con la lógica del mundo. ¿Cómo puedes nacer tú de nuevo siendo ya adulto y siendo ya viejo? La misma pregunta que Nicodemo le hace a Cristo Jesús cuando se encuentra con él. Pero por eso es que decimos y enfatizamos, es un gran milagro este nuevo nacimiento. Y bien, hermanos, Pablo a hablar de ello, de esta nueva creación.
no es por qué tanto conocimiento poseemos o por qué tanta preparación tuvimos en el colegio para poder entender acerca de este nuevo nacimiento. La persona de más humilde condición o de más humilde, hermanos, educación que haya tenido, puede entender las buenas nuevas de salvación. Y en ello tenemos grande gozo en este nuevo nacimiento. Por fe venimos a ser una nueva creación. Y ahí nos quedamos, hermanos y amigos. Vamos a continuar, como también, hermanos, este caso de este esclavo Onésimo envuelve una transformación. Va a ser el siguiente punto. It involves a transformation. A transformation. El nombre, Onésimo, ¿sabe lo que significa? Significa útil. It means useful. Onesimus, right? Significa útil. Y Pablo reconoce que en el pasado Onésimo había sido inútil, lo opuesto de lo que su nombre significaba. Pero ahora, después de su conversión, era útil. ¿Ven ustedes? Algo que también nos pone a pensar a nosotros. No creo que alguno aquí de nosotros nos llamemos Onésimo, ¿verdad? Pero si tuviéramos ese nombre, le haríamos, hermanos, también verdad a este nombre en la manera que nos comportásemos. ¿Qué tan útiles somos, aunque no tengamos el nombre de Onésimo? ¿Qué tan útiles somos en el reino de Cristo? ¿Puede considerarnos Cristo útiles en su iglesia? Pablo reconoce otra vez el estado de Onésimo. Y ¿saben qué es la palabra griega que se utiliza para útil? Lo que leíamos allí, ¿verdad? Cuando habla de útil, el versículo 11, fíjense lo que dice ahí. Verse 11, ahí de Filemón, dice, el cual en otro tiempo te fue, dice ahí que, inútil. It was not useful to you in another time, right? Pero ahora dice, a ti y a mí nos es útil. En otro tiempo, como esclavo, te fue inútil. ¿Por qué? Pues porque se escapó, se fue. En aquellos tiempos, hermanos, si alguien compraba a un esclavo, pues era un precio que la persona pagaba, que el amo pagaba, para que ese esclavo le sirviera. Había esclavitud en los tiempos pasados. Y cuando viene este hombre Onésimo a ser comprado por Filemón, pagó un precio por él. Y se esperaba que le sirviera como esclavo, ¿verdad? Y otra vez, no estamos hablando que si está bien, hermano, la esclavitud, no está bien, que por qué en aquel tiempo no se abolió. No vamos a meternos, hermanos, en la política de eso, ¿verdad? El asunto es, estamos hablando de ese nuevo nacimiento. Te fue inútil en un tiempo, dice, pero ahora nos es útil, y a ti, dice, y a mí. Y la palabra que otra vez se usa aquí para útil es eucrestos con la J, E-U-J-R-E-S-T-O-S. Eucrestos. ¿Y saben qué significa? Es muy enfática, porque no nada más es útil, significa muy útil. Ya cambia la cosa, ¿no? Muy útil, very useful. That's what Paul is saying. Aquí está diciendo Pablo esto, que ahora es muy útil. Podría decir esto otra vez nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Jorge Chávez, muy útil. O cualquiera de nosotros aquí presentes como hermanos y hermanas en Cristo. ¿Somos útiles en el reino de Cristo? Pablo estaba refiriéndose a Onésimo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, de Onésimo realmente? Bueno, originalmente él era útil. Su nombre hasta, hermanos, que le pusieron, ¿verdad? Útil. Pero también dice que se hizo inútil. Porque Pablo dice, en algún tiempo fue inútil, ¿right? Te fue inútil.
Pero ahora, fíjense, cambió, ya no nada más es Onésimo, ahora es muy útil, muy útil, más que Onésimo. Y fue un cambio, hermanos, que también implica transformación. Otra vez estoy diciendo, totalmente transformado. Y así es con toda persona que viene a Cristo. Por naturaleza éramos útiles en cierto aspecto. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza suya. De ahí viene nuestra utilidad. Como creación de Dios, como corona de la creación. Pero viene la inutilidad después. Nos hacemos inútiles por causa del pecado. Once sin comes into our lives, as we grow older, we become unuseful. We lose our spirit, a spiritual connection with God. Y luego entonces es necesario que vengamos a Cristo para venir a ser transformados también y venir a ser muy útiles, estar dispuestos a todo y para todo, right? Seamos más útiles, hermanos, aprendamos algo de esta lección, el caso de un esclavo, que seamos más utilizados en las cosas de Dios. Es necesario que nos animemos de esta manera los unos para con nosotros, que seamos transformados de veras cuando venimos a ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Uno de los mejores pasajes, hermanos, de la palabra de Dios que explica esta transformación, este cambio, está ahí en 1 Corintios 6, 9 al 11. The book of 1 Corinthians, chapter 6, verses 9 through 11. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Qué lista! ¡Qué lista de inutilidad, podemos decir! Y dice Pablo, y esto erais algunos. Sí, hermanos, aún en el tiempo del primer siglo ya había idólatras, afeminados, los que se echaban con varones, fornicarios, adúlteros y toda la lista que acabamos de leer. No es sorpresa, no nos sorprende. Pero lo que sí nos sorprende es que esto éramos algunos, y que dice, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, versículo 11, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hubo esa transformación, ya vino esa limpieza espiritual, tuvimos que cambiar, y eso lo entendemos. Así como Onésimo cambió, se le dio la oportunidad a un esclavo otra vez. Cuando Cristo vino, hermanos, a este mundo a predicar, Él no vino diciendo, más vale que abolamos, o sea, se abolice, ¿verdad? La esclavitud. Que se quite la esclavitud, porque esto no conviene. Cristo dijo, si eres esclavo, sé el mejor esclavo. Si eres siervo, sé el mejor siervo. ¿Ven ustedes? Ahí demostramos que realmente entendimos y fuimos transformados. Si servías antes de esta manera, ahora sirve más. Ahora vas a ser tú mi esclavo. Pero ya no te voy a tratar como un esclavo, como Satanás nos trataba antes. Y en aquellos tiempos había malos amos también, como hoy, que maltrataban a sus esclavos. Otros muy buenos amos también, que los trataban de una manera cordial, aunque eran sus esclavos. Les proveían de todo, los tenían bien cuidados, y apreciaba el esclavo a su amo de esa manera. Y a veces hasta pedían, ¿verdad? El quedarse ahí con ellos. No querían, los dejaban en libertad, decían, no, yo me quiero quedar aquí, fíjense. Tan bueno era ese amo que decían, yo prefiero quedarme aquí porque ya aquí tuve hijos e hijas, aquí conocí a mi esposa y somos ya una familia y queremos seguir con este amo.
Y así es, cuando venimos a ser esclavos de Cristo, hermanos, ya no nos trata como esclavos, nos trata como a hijos adoptivos. Y no nos queremos ir, ¿verdad? Ojalá que nunca. Ojalá que nunca queramos irnos, hermanos, del camino de Cristo. Aquí encontramos, hermanos, pudimos haber sido de toda esta clase de personas, ¿verdad? Qué lista tan más fea. Y hoy en este mundo, hermanos, sigue la lista de esta manera y el mundo le dice, está bien. Puede ser afeminado, puede ser homosexual, puede ser lesbiana y en fin la lista sigue. Puede ser adúltero, puede ser fornicario, trátale un poquito, júntate con tu pareja, si no funciona, déjala y búscate otra. Así es el mundo, hermanos, pero nosotros no somos así, no debemos de ser así. Quizás algunos éramos eso, pero dice más, ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios se nos da ese regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Una transformación también de este Onésimo, right? Vienen también, hermanos, luego, vayamos otra vez a Filemón, el versículo 12, verse 11, ya diciéndole Pablo que ahora les es muy útil. Fíjense lo que dice el 12, verse 12, Filemón 12, Philemon 12, el cual dice, vuelvo a enviarte, I'm returning him to you, Philemon. Filemón te lo regreso, después de todo esto esclavo, ¿no? Y luego dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Fíjense. Una transformación. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Onésimo no solo se convierte, sino que iba a ser enviado, iba a regresar a su amo de quien andaba huyendo. Era su esclavo otra vez, había pagado dinero Filemón por él. Y él huyendo de su amo. La conversión es, entre otras cosas también, hermanos y amigos, un regreso a Dios. Un regreso a Dios. It's a return to God. Un regreso a Dios. Dice en Isaías 55:7, Isaiah 55:7, Isaías 57 dice, deje el impío su camino. Fíjense. Dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué sigue después? Y vuélvase a Jehová. Deja ese camino, amigo, amiga, te está diciendo ya la palabra de Dios. Ese camino que no conviene, es un camino impío, de inicuos, de injusticia. Tienes que dejarlo, tienes que abandonarlo, así como Pablo leíamos ahí a los Corintios. Esto erais algunos de ustedes, ya no pueden seguir siendo eso, ya fueron lavados. Está en el pasado. Ahora son esclavos de Cristo, hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Y Dios sigue haciendo esa invitación que se hacía por el profeta Isaías. Deja tu camino, deja tus pensamientos inicuos. El mundo piensa inicuamente y lo vemos en la televisión, en los comerciales, tristemente. Aunque no estás viendo ningún programa, ¿verdad?, de cosas malas, entran los comerciales como si ya fuese algo normal. Y nos preguntan nuestros hijos, oye, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué se están besando dos hombres? ¿Por qué se están besando dos mujeres? Esto va en contra de la naturaleza de Dios. Y van a seguir viendo, platicaron el hermano Alex, ¿verdad?, todo lo que van a seguir viendo nuestros hijos, que están chiquitos quizás, bueno, ustedes están un poquito más grandes, pero están bebitos ahorita chiquitos, apenas empezando la escuela y a veces lloran y esto, no se acoplan a la nueva escuelita, etcétera, etcétera. ¿Y qué no más van a ver? Verán nuestros hijos e hijas, hasta nos da miedo algo. Porque el mundo así va a seguir bombardeando y bombardeando. Satanás no va a descansar. Pero sabemos que es necesario regresar, transformarnos. Sin embargo, Onésimo iba a regresar
a su amo Filemón. Y también en nosotros, hermanos, ahora ya hablando como hermanos en Cristo, lo peligroso no es irnos, salirnos del rebaño. Lo peligroso no es eso, sino volver a regresar al camino. Volveremos al camino, regresaremos al camino de Dios. Si Dios no lo quiera, nos llegásemos a apartar de la iglesia y de la comunión con Cristo, ¿regresaríamos? Es la pregunta. ¿Queremos tomar ese riesgo de nunca regresar quizás? ¿Queremos tomar ese riesgo? Allá tú, hermano, allá tú. Porque quizás te vayas a apartar y nunca regreses. Es el riesgo que tomamos cuando decidimos apartarnos por cualquier razón que podamos inventar o tratar de justificarnos. Gracias a Dios, Onésimo regresa. Es una conversión, es una transformación, y por eso Pablo dice, ahora ya nos es útil. Pero la palabra griega otra vez significaba, implicaba muy útil. Ahora, y te lo devuelvo. Y recíbele como a mí mismo, dice. Ya no lo veas como a Onésimo, el esclavo tuyo. Dice, recíbele como a mí mismo, como si yo estuviera yendo. ¿Cómo creen ustedes que iba a tratar Filemón si Pablo fuese a visitarle, verdad? Pues con todo el buen trato. Oye, era muy amado por Filemón también, ¿verdad? ¿Quién no hubiera querido, hermanos, tener a Pablo como huésped? Yo creo que todos. Pero hermanos, como está mi casa, ¿no le hubiésemos abierto las puertas a Saulo de Tarso? Ahora Pablo, yo creo que sí, ¿verdad? Pásale, Saulo, quédate conmigo, y el mejor desayuno, ¿verdad? Para Pablo, y la mejor comida, y la mejor cena. Dice así, trátale, le dice a Filemón, trátale como a mí mismo. Ah, caray. Iba a ser algo difícil, porque acuérdense que Filemón lo conocía como su esclavo. No está diciéndole, Pablo, ¿sabes qué? Ya no va a ser tu esclavo. No, Pablo no dijo eso, pero dice nada más, recíbele como a mí mismo. Tú vas a saber cómo tratarle. Va a ser tu siervo, va a seguir siendo tu siervo, tu esclavo, pero ya trátale de una manera como a tu hermano en Cristo. Y es algo difícil a veces, quizás, más si estás tú acostumbrado a mandar quizás en tu trabajo, o como sea, y luego cómo vas a tratar a tus empleados, si acaso eres tú un supervisor, un gerente, ¿verdad? Lo que sea. ¿Cómo vas a tratar tú a tus empleados? En este caso era una relación entre esclavo y amo, pero dice Pablo, le recomienda, trátale como a mí mismo. Regresa ahora como tu hermano en Cristo, que no se te olvide eso. Sí, te va a seguir sirviendo la comida, te va a hacer quehaceres, así como todos los esclavos lo hacían, pero ahora, acuérdate, hermano en Cristo, como a mí mismo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo también cuando volvió en sí, allá en Lucas 15, 19, Luke 15, 19, Lucas 15, 19, cuando recapacita y regresa a su padre? ¿Y qué le dice? Lucas 15, 19, Luke 15, 19, le dice que hazme como uno de tus jornaleros. Ya no me veas como tu hijo, por todo lo que hice, por todo lo malgastado y en fin como actué. Él estaba dispuesto a que lo tratasen como a uno de sus jornaleros o a alguno de sus sirvientes de él. Trátame así. Pero el padre no le permitió que dijera esas palabras, ¿verdad? Porque lo estaba recibiendo no como siervo, sino como su hijo. Su hijo. Dice que se le echó al cuello, ¿verdad? Y le besó. Y así Dios también, hermanos. Cuando tú, amigo, amiga, también vienes arrepentido y eres bautizado para el perdón de tus pecados, así Dios también se te echa a tu cuello y te besa, espiritualmente hablando. Porque Él mandó a su Hijo Jesucristo para que derramase su sangre por ti y por mí. Sangre preciosa, sangre pura,
por todos los pecados que tú y yo cometimos. Y Él te recibe también, así como su hijo adoptivo. Por medio de la conversión se origina una nueva relación entre la persona y Dios. A new relationship between you and God. La persona viene como esclava del pecado y Dios la convierte en hija suya. Ahí en Gálatas 4:5 nos dice estas palabras. Galatians 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban ¿qué? Bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjense. The adoption of sons and daughters. La persona viene como esclava y Dios la convierte en hija suya adoptiva. Nos adopta sin preguntas. Usualmente cuando una persona o una pareja adopta a algún niño o niña, pues hay cuestionarios y todo, no nada más para los padres, sino también para los padres hacia de dónde viene esta criatura, quién fue el papá, quién fue la mamá, etc. A veces no preguntan, pero hay cuestionarios que se tienen que llenar, hay aplicaciones. Dios no te hizo que firmaras una aplicación antes de venir a ser bautizado, ¿sí? No. Él te tomó tal y como eras, y a mí también, pero esperaba que estuviésemos arrepentidos, con un corazón contrito. Nos adopta sin preguntas, sin checar nuestro récord, sin pedir referencias, y nos da esa adopción de hijos. ¿Qué más queremos? What else do we want? Dice Juan 1:12, John 1:12, también el apóstol Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahorita, amigo, amiga, si tú no has aceptado el plan de salvación, si no has aceptado el ser bautizado para el perdón de tus pecados, todavía eres hijo o hija del enemigo de Satanás. Y soy feo, pero esa es la realidad. La realidad que Dios nos dice en su santa palabra, pero Él te quiere adoptar, quiere que dejes de ser esclavo del pecado y que empieces una vida nueva en Cristo Jesús. No todos somos hijos de Dios, sino los que aceptamos su llamado, los que aceptamos su perdón, los que venimos contritos en nuestro corazón pidiendo perdón, arrepentidos, porque queremos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. La persona se encuentra lejos de Dios, así como Onésimo dice que se fue lejos, ¿verdad? Hasta Roma, huyendo, pero en Cristo fue hecho cercano, así como cada uno de nosotros también. En Cristo somos hechos cercanos y estamos muy lejos de Dios. Por más cerquita que pensamos que estamos muy lejos. En Efesios 2:13, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, Ephesians 2:13, Efesios 2:13, dice, pero ahora que en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias a Dios por ello. Estamos lejísimos y Dios nos hace cercanos, nos trae otra vez a ese redil. Perdimos nuestra inocencia cuando ya crecimos, estábamos chiquitos, bebitos, todos inocentes. Veo a Jacob, a veces se siente ahí enfrente, está acomodando los libros. Jacob, y le saludo, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Y todos los demás niños, pero de frente pues lo veo ahí. Ahí está la inocencia todavía, se ve en sus ojos. Qué gran privilegio, siempre le digo a mi esposa, pues qué privilegio, que esposa mía parece que se va a jubilar ya de esa escuelita, ¿verdad? Se va a jubilar en el reino de Dios. Y qué privilegio es todos los días tener ese contacto con ese reino de Dios. Es algo, mi hija Phoebe que está ahí, ¿verdad? Está de esa manera entre el reino de Dios. Ya lo demás es otro asunto, los adultos, ¿verdad? Pero de perdida eso, el estar ahí envueltos de esa manera con el reino de Dios. Luego viene ya muy diferente enseñar los middle schoolers y los high schoolers, ¿verdad? Ya es
otro asunto, porque ya no son inocentes. Ya vienen con mañas, ya vienen echando mentiras, ya vienen hermanos pervertidos, algunos de ellos tristemente. Pero así es, hermanos. Y por eso Dios quiere que nos acerquemos a Él otra vez. Quiere que nos acerquemos a su Hijo Jesucristo, y Él viene y nos acerca como hijos adoptivos. Y ya para terminar, también, hermanos, aparte de ser un nuevo nacimiento, una transformación, hay una nueva relación también, de la cual viene a ser partícipe Onésimo. Imagínense, yendo ya bautizado, cómo ha de haber llegado cuando llegó a la casa de Filemón. No nos dice aquí qué pasó después, pero dice: si algo te debe, yo te lo voy a pagar. Es el versículo 18, verse 18, si nos brincamos. Dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Qué bonito se ha de haber sentido eso, ¿verdad? Para Onésimo en especial. Que Pablo le esté diciendo y escribiendo a Filemón: si te debe algo, si te defraudó en algo, ponlo a mi cuenta. Put it on my tab. Una intercesión, ¿verdad? Onésimo había defraudado a Filemón, su amo, pero Pablo se hace cargo de la deuda. Así también Cristo se hace cargo de nuestros delitos con los cuales ofendimos a Dios. Asume toda la responsabilidad. Por eso fue que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él asumió la deuda. Yo voy a pagar la deuda de todos los seres que han vivido desde la antigüedad, los que están ahorita viviendo. Por eso oró por ellos en la cruz: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y también por todos aquellos que vendrían después de su crucifixión. Ahí entramos nosotros también. Gracias a Dios por ello. Imagínense si nada más hubiese orado Cristo por los del pasado y los del presente ahí en ese momento. ¿Dónde hubiéramos quedado nosotros, verdad? Fuera. Pero no, lo hizo por cada uno de nosotros. Aún los que vendrían después. Aún aquellos que todavía no le han conocido, pero quieren conocerle. Hay oportunidad todavía. Todavía Cristo no ha venido. Él se hace cargo de nuestra deuda. Así como Pablo también se hizo cargo de la deuda de Onésimo. Y dice el versículo 19, le recuerda: yo Pablo le escribo, dice, de mi mano, yo lo pagaré. O sea, si yo digo algo, lo voy a cumplir, ¿verdad? Y dice: por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, si quisiera yo, no te tendría ni siquiera yo que pagar nada, porque tú me debes, Filemón. Pero no toma ventaja. ¿Ven ustedes, Pablo? No toma ventaja. Dice: no, si algo te debe, yo te lo pago. Que si fuéramos nosotros también, ¿verdad? Tener ese espíritu de caridad para con nuestros hermanos en Cristo. No, tú me debes esto, tú me debes de pedir perdón porque tú fuiste el que me ofendiste, tú fuiste la que me ofendiste y estoy esperando hasta ahorita y no me has pedido perdón. Así somos a veces, como si nos mereciéramos nosotros, como si nosotros no me perdonásemos, así como Cristo. Debemos de hacerlo. Pero a veces no hay humildad. No hay humildad, no hay consagración, no hay amor ágape. Ahí está el problema, un gran problema del ser humano. Y por eso Saulo dice: hey, yo te lo pago. Y lo encomienda en su viaje a Onésimo. ¿Cómo creen que iba Onésimo de regreso, verdad? Nos ponemos a pensar en ese viaje hacia su amo Filemón. Bien contento, con una sonrisota. Así como cuando salimos de las aguas del bautismo. Una sonrisa, una alegría de que Dios me perdonó, de que Dios me dio otra oportunidad que el mundo no me hubiese dado. Dice en 1 Juan 2:1, para terminar, 1 John 2:1, 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todavía hasta abogado, sigue abogando Cristo, fíjense.
después de morir en la cruz del Calvario, sigue trabajando Cristo como abogado. Por eso cuando Él decía, yo y mi Padre todavía trabajamos hasta ahorita, hasta en el día de reposo que le juzgaban, ¿no? ¿Por qué sanas en el día de reposo? ¿No sabes la ley? Ojalá que entendamos también, hermano, la solicitud. ¿No creen ustedes que este Onésimo estaba listo para ser un mejor esclavo todavía? Estaba listo. Estaba listo a regresar con su amo. ¿Estás tú, amigo, amiga, también listo o lista para regresar con el amo verdadero? Con el que también mandó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y darte la vida eterna que Él ofrece a todos los que son fieles hasta la muerte. Dice Hebreos 7:25 también, Hebrews 7:25, hablando de este sumo sacerdote. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede Cristo también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Dios ahí está bien cerquita, pero también tú tienes que buscarle, tienes que acercarte a Él. Y si te acercas, entonces viene esa intervención. Si haces la voluntad de Dios, si empiezas ese nuevo nacimiento en las aguas del bautismo, viene la salvación perpetua a los que por Él, dice, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo murió, pero sigue viviendo. No se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz. Por eso no tenemos aquí ninguna estatua de una cruz con Cristo crucificado, porque Él resucitó de entre los muertos. No se quedó ahí en la cruz del Calvario. Esa es la única diferencia entre el mundo y usted y yo, hermano y hermana. Somos justificados, nos ha perdonado. Y Dios, amigo, amiga, quiere perdonarte hoy también a ti, amigo, amiga, te está invitando. La historia de Onésimo ilustra esa conversión de toda persona. Onésimo andaba huyendo de su amo porque lo había defraudado. Fue hallado por Pablo, quien lo llevó a esa salvación y lo dirigió. Fue devuelto a su amo, pero no tanto en calidad de siervo, sino ya como hermano en Cristo. Cualquier cuenta pendiente que había entre él y su amo, Pablo se encargó de ella. Yo de mi mano le escribo, y valía mucho la firma de Pablo, porque era sincero. Así también con el pecador, anda huyendo de Dios porque su conciencia le dice que se ha portado mal. Se encuentra con Cristo, quien le trae salvación. Cristo lo devuelve al Padre, no tanto para ser juzgado, sino como hijo amado. Cualquier cuenta que haya entre el cristiano y Dios, Cristo se encarga de ella, Él la paga. Él la pagó ya en la cruz del Calvario. Cristo se encargó de ella. ¿No quieres tú aclarar cuentas con Dios hoy, amigo, amiga? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no dejas de correr así como Onésimo estuvo en un tiempo corriendo? Quizás hasta en algún momento pensó en ya no saber nada de Filemón su amo, ya me peleé, ya la hice, ¿verdad? Pero llegó esa conciencia a redarguirle. Y no fue coincidencia que se topa con uno que estaba encarcelado. Uno que le habló y tuvo esa misericordia de hablarle a él de ese plan de salvación. Amigo, amiga, hoy te estamos invitando también, la iglesia te invita, Dios te invita. Si tú también quieres arreglar las cuentas con Dios, hoy es el día de salvación. Puedes hacerlo mientras cantamos un himno de invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all. Que Dios bendiga.